Considerando la jurisprudencia de la Sala y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a continuación expondré los lineamientos para la justicia transicional en El Salvador, es decir, un documento elaborado por el IDUCA, la medida de reparación relativa a la satisfacción y reivindicación de las víctimas y sus familiares. Esta consiste en adoptar medidas orientadas a disculpar la violación o el daño causado en su honor y dignidad. Estas medidas pueden ser, y aquí sí cito textualmente la sentencia, el reconocimiento público de responsabilidad, el pedido de disculpas públicas a las víctimas y sus familiares, la revelación pública de la verdad y la adopción de medidas simbólicas en homenaje a las víctimas, tales como la construcción de monumentos o la conmemoración de fechas alusivas a las violaciones, ¿no? La satisfacción y reivindicación también se cumple cuando los hechos se investigan de forma imparcial, exhaustiva y concluyente, cuando se establecen las sanciones legales a los autores mediatos e inmediatos del daño causado, y cuando se toman medidas para buscar a los desaparecidos o secuestrados o localizar los cadáveres de los asesinados y se procede a su inhumación e identificación. Por su parte, la indemnización como medida de reparación, esta es otra, no debe entenderse como sanción a la conducta ilícita de los victimarios, sino que deben enfocarse para resarcir los perjuicios padecidos por las víctimas y sus familiares, mediante una compensación económica principalmente. Por su parte, el daño moral debe entenderse como los efectos inmateriales o intangibles sufridos como consecuencia de la grave violación sufrida, tales como la aflicción, el dolor, la angustia u otras manifestaciones de impacto emocional o afectivo que afecten a bienes inestimables o vitales de la persona. La indemnización por daño moral debe priorizarse y entenderse como independiente a las sanciones de los crímenes, por su carácter de derecho fundamental autónomo, que se encuentra en el artículo 2, inciso 3 de nuestra Constitución. Las víctimas y sus familiares deben contar con la posibilidad de exigirle a los victimarios una indemnización por el daño moral sufrido, aunque no se haya iniciado un proceso penal en su contra. El ejercicio del derecho a la indemnización por daño moral no debe entenderse como una sustitución o una exoneración del Estado en su deber de combatir la impunidad de estos crímenes. Este derecho y este deber, ambos mecanismos de protección de los derechos fundamentales, tienen su propia fuente jurídica y finalidad específica con igual carácter imperativo. Ahora bien, con base en la sentencia definitiva, también es posible afirmar que los funcionarios civiles o militares deben responder personalmente por los daños materiales y morales que ocasionaron a consecuencia de estos crímenes, mientras que el Estado también debe responder de forma subsidiaria. Todo esto por mandato del artículo 245 de nuestra Constitución. Dicho con otras palabras, e incluyendo a todas las partes beligerantes, los crímenes de lesa humanidad y de guerra ocasionaron daños físicos, morales y materiales en las víctimas y sus familiares. En consecuencia, los funcionarios civiles y militares y las personas que formaron parte de los grupos paramilitares y también de la otra parte beligerante, la guerrilla, que sean declaradas responsables, deben reparar o resarcir por su propia cuenta los perjuicios ocasionados. Como IDUCA, recomendamos la creación, y esto ya se ha mencionado también por la sala, de un fondo económico, a costa mayoritariamente de los responsables de estos crímenes y subsidiariamente del Estado. Ahora bien, la reparación integral de estos crímenes, además de lograr obtener el resarcimiento de las consecuencias provocadas, debe servir también como un mecanismo para combatir la impunidad de los mismos. En cuanto a la justicia, como IDUCA entendemos que la obligación de dictar una nueva ley de reconciliación nacional y asistencia a víctimas sería la regulación complementaria ordenada por la Sala para una genuina transición democrática hacia la paz que respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas, es decir, los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial, el derecho a la reparación integral, el derecho a la verdad y la garantía de no repetición. En ese sentido, es válido preguntarse una regulación complementaria con respecto a qué. Siguiendo la lógica de la sentencia, entendemos que la nueva ley debe ser complementaria a la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, aún vigente por mandato de la misma sentencia. Es oportuno resaltar que esta ley de 1992 fue revivida porque contiene una amnistía respetuosa de los derechos humanos que fue base de los acuerdos de paz. Pero también la ley deberá ser complementaria a la ley penal,
porque la justicia transicional no significa la anulación del sistema penal, al contrario, conlleva su reafirmación con el fin de alcanzar la paz a partir de la verdad y la justicia. De acuerdo a la sentencia definitiva, la Asamblea Legislativa debe disponer de los recursos adecuados para responder en el menor tiempo posible a las exigencias de las víctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña respecto de las investigaciones, el enjuiciamiento, el esclarecimiento de la verdad y la sanción de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por su parte, en la audiencia de seguimiento de 2017, se apuntó que se debía regular algunos aspectos relativos a la persecución penal, como la imprescriptibilidad de los delitos, la participación de las víctimas en el proceso penal y su régimen de acción, así como ciertas modulaciones sancionatorias en orden a la reparación moral y económica que puedan beneficiar a las víctimas por parte de los autores de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. No está de más recordar que el cometimiento de estos crímenes afecta gravemente los derechos inderogables, lo que provoca la obligación estatal de no dejarlos en impunidad. Dicho con otras palabras, las graves violaciones a la vida, la libertad y la integridad activan el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los mismos, en general, y los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial en particular. Los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial en el marco de estas graves violaciones generan las obligaciones siguientes: de investigar dichas violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y de adoptar las medidas correspondientes contra los presuntos responsables. La obligación de darle un acceso equitativo y efectivo a quienes se presentan como víctimas y sus familiares, sin importar quién haya sido el responsable de la violación sufrida. La obligación de proporcionarle a la víctima y sus familiares los recursos eficaces para respetar los daños sufridos y de sancionar a los responsables luego de ser juzgados y declarados culpables dentro del marco constitucional. Por su parte, los parámetros propuestos por la Sala para identificar los crímenes de lesa humanidad, que he señalado en su sentencia, es la extrema gravedad y representatividad de los hechos y sus posibles responsables, atendiendo los patrones de violencia más ofensivos contra la dignidad humana y la factibilidad o violabilidad de las investigaciones para su juzgamiento, atendiendo el contexto en que se hayan de realizar las investigaciones. No obstante, la Sala de lo Constitucional también dispone un conjunto de hechos cuya impunidad habrá de combatirse. En concreto, los crímenes que deben de ser investigados, juzgados, sancionados y reparados de acuerdo a la sentencia son los casos expuestos en el informe de la Comisión de la Verdad, las graves violaciones a derechos constitucionales de mayor o menor gravedad y trascendencia que las del informe, atribuibles a cualquiera de las partes beligerantes, y los delitos cometidos por los funcionarios públicos, civiles o militares entre el 1 de junio de 1989 y el 16 de enero de 1992, por efecto del artículo 244 de la Constitución, que prohíbe la autoamnistía en los términos y condiciones ahí indicados. En particular, es oportuno recordar que los casos expuestos en el informe de la Comisión de la Verdad encajan en los parámetros de concreción de los hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Y además, que estos crímenes fueron cometidos por estructuras militares, paramilitares y guerrilleras bajo el mandato de una cúpula o dirección encargada de dictar órdenes y controlar a sus subordinados. Ahora bien, la misma sentencia señaló que los distintos elementos del proceso democrático pueden incidir en la concreción de los hechos a investigar por tratarse de un asunto complejo, delicado, debiendo respetar los deberes del Estado y los derechos de las víctimas. Como IDUCA, creemos que las víctimas y sus familiares y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben participar activamente en la identificación de estos crímenes en apoyo de toda autoridad estatal, administrativa o judicial que se encargue de ello. Por tanto, las medidas legislativas o de cualquier otra índole que se tomen para tratar las consecuencias de estos crímenes no deben impedir la investigación que busca la verdad, la aplicación de una justicia independiente y la reparación integral de las víctimas y sus familiares. En consecuencia, los responsables de estos crímenes no pueden gozar de amnistía, indulto o beneficiarse de causales de exclusión de responsabilidad penal, tales como la obediencia jerárquica o el cumplimiento del deber, como lo señala la misma sentencia. Los culpables de estos crímenes deben responder por el daño que le provocaron a las víctimas y sus familiares,
a consecuencia de sus decisiones, acciones u omisiones. Los que dieron las órdenes, los que las ejecutaron, los que no hicieron nada u omitieron los controles que debían ejercer sobre sus subalternos, deben ser investigados y, si existen suficientes indicios, ser juzgados y también declarados responsables de estos crímenes, si es el caso. Ahora bien, para identificar a los responsables de estos crímenes se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: el poder de mando y jerarquía, el irrespeto al ordenamiento jurídico por parte del aparato organizado de poder, la irrelevancia de quién era el ejecutor inmediato y la elevada disponibilidad de este último para cometer el hecho. Estos criterios también sirven con la concreción e identificación de la lista de dichos crímenes. En todo caso, como estamos hablando de un proceso judicial habilitado constitucionalmente, que a su vez debe respetar el contenido constitucional, este proceso judicial que estamos haciendo referencia debe respetar el principio del debido proceso y asimismo debe asegurar el derecho de defensa a favor del acusado, como lo señala nuestra Constitución. En definitiva, la amnistía y la prescripción dejaron de ser obstáculos jurídicos para juzgar estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El sistema judicial salvadoreño está obligado constitucionalmente, por tanto, a combatir la impunidad de dichos crímenes, sin que ello signifique una ruptura de la seguridad jurídica, puesto que se mantiene vigente la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Por otro lado, la sentencia definitiva también estableció que la Asamblea Legislativa debe conservar un adecuado margen de apreciación al determinar la forma de ejecución de las sanciones impuestas en estos crímenes, según el grado de responsabilidad de los autores y el resto de partícipes, y en esa tarea debe tomar en cuenta los parámetros de la justicia transicional. No obstante, el margen de apreciación de la Asamblea no debe significar una traba al deber estatal de combatir la impunidad. La amnistía o cualquier medida legislativa o de cualquier otra índole que impida la justicia y la reparación de las víctimas, oculte la verdad y favorezca la impunidad en estos crímenes, debe considerarse como inconstitucionales. En cuanto a la verdad, con o sin proceso penal formalmente iniciado, el Estado salvadoreño también tiene la obligación de garantizar la verdad, no solo por conocer quiénes son las víctimas y los victimarios, sino también para identificar los patrones de violencia y de encubrimiento, sus causas y consecuencias, con el fin de implementar las medidas oportunas para evitar su repetición. En la sentencia definitiva se dispuso que la Asamblea Legislativa debe regular los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos y circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto armado, atribuidos a ambas partes. Asimismo, en la audiencia de seguimiento de 2017 se agregó la necesidad de que se conozca la verdad acerca de lo sucedido en el pasado y que se regulen los mecanismos para facilitar el acceso de información a las víctimas del conflicto armado. Es decir, el Estado debe dar a conocer lo que realmente sucedió en las graves violaciones de estos derechos, rindiendo los informes necesarios mediante las herramientas judiciales y extrajudiciales idóneas para tal fin. En ese sentido, como IDUCA, proponemos que se revise y reforme en lo pertinente toda la legislación de libre acceso a esta información. En igual sentido, se debe legislar sobre el acceso a la información de los archivos que tenga la guerrilla. Pero también es necesario tomar medidas complementarias que faciliten la identificación de la información en los archivos militares. En nuestra experiencia, en el ejercicio del derecho al acceso a la información pública frente a estos archivos, la efectividad de la respuesta ha estado determinada por la formulación de la solicitud, y no nos referimos a la calidad de la redacción, sino a los términos utilizados. El lenguaje militar no es el mismo que el civil, y esta falta de coincidencia podría ser una desventaja para el acceso a la información de los archivos militares. Esta falta de coincidencia no es una cuestión hipotética, fue obvia en la segunda audiencia de seguimiento que celebró la Sala de lo Constitucional, cuando el viceministro de Defensa trató de explicar cómo se organizaban los operativos militares. Dijo, en términos militares, que sobre el terreno utilizaban una carta a la que le colocaban un calco. Esto significa, en términos civiles, que utilizaban un mapa sobre el que le colocaban un plástico transparente, según el mismo viceministro explicó. En concreto, hemos identificado que si no se utiliza una terminología militar específica,
es usual que la respuesta de la solicitud sea información inexistente. Para contrarrestar esto, que impide cumplir con la sentencia en análisis, consideramos oportuno que la Asamblea Legislativa, a través de esta nueva legislación, le brinde directrices a la Fuerza Armada y al Ministerio de Defensa para que construya un índice o inventario de toda la documentación que se encuentra en sus archivos relativa al conflicto armado, y que también elaboren un glosario del glosario que utilizan para clasificarla. Además, que ambos instrumentos, índice y glosarios, sean de dominio público. Esto contribuiría a facilitar la ubicación de la documentación pertinente, que incluso es una problemática que hasta la misma Fiscalía General de la República se ha enfrentado. Por otro lado, puntualmente, desde la perspectiva de las víctimas y sus familiares, estas tienen el derecho a conocer la verdad sobre quién fue el responsable, en qué fecha y lugar ocurrieron los hechos, cómo y por qué se llevaron a cabo, sin importar el tiempo en que hayan transcurrido desde que se cometieron, idealmente como acto previo a exigir justicia y o reparación. Las familiares de las víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones sumarias o arbitrarias, primordialmente, deben contar con las facilidades de acceso a la documentación oficial y de realizar tareas de investigación y corroboración de los hechos. Como IDUCA, además creemos que las víctimas y sus familiares deben ser informadas de las diligencias de investigación a realizarse, así como permitírseles que manifiesten su opinión al respecto, no obstante el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos fundamentales. De cara a la sociedad en general, el Estado debe promover la construcción de una memoria colectiva que le permita a la sociedad construir un futuro basado en la verdad como garantía de no repetición de las graves violaciones a derechos fundamentales. Como IDUCA, recomendamos para ello la difusión de los resultados de las investigaciones a través de los medios de comunicación y dentro del sistema educativo nacional, público y privado. La sociedad en general tiene el derecho legítimo de saber cuáles fueron las circunstancias que rodearon las graves violaciones a derechos acontecidas. En suma, el conocimiento de la información objetiva de estas violaciones favorece que las personas tomen decisiones conscientes y libres. En cuanto a la institucionalidad, ya para cerrar, para conseguir todo lo anterior, creemos oportuno que se cree una comisión nacional, es decir, una entidad estatal, por mandato de ley, que esté integrada por servidores públicos y representantes de la sociedad civil relacionadas a las víctimas y a la promoción y protección de los derechos humanos, cuyas competencias generales podrían ser recopilar toda la información sobre lo acontecido durante el conflicto armado de cualquier archivo que tengan ambas partes beligerantes para resguardarla y darla a conocer, diseñar, ejecutar, verificar y evaluar todas las medidas de reparación integral que se implementen. Y por último, diseñar, proponer, verificar y evaluar las garantías de no repetición implementadas o a implementarse relacionadas con las necesarias reformas estatales y sociales encaminadas a superar las causas y consecuencias del conflicto armado. Para finalizar, creemos oportuno realizar una reflexión también, no solo desde los derechos humanos, sino también desde la ética. Por todo lo antes dicho, es obvio que la nueva normativa incidirá en la esfera jurídica de personas específicas, principalmente de aquellas que se encuentran relacionadas con estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en cualquier modalidad de autoría o participación. Como IDUCA, consideramos que la deliberación y aprobación de este nuevo marco normativo en cualquiera de las instancias legislativas debe estar libre de cualquier conflicto de intereses. En ese sentido, creemos oportuno el respeto pleno de la prohibición ética contenido en el artículo 27, numeral 9 del reglamento interno de esta Asamblea Legislativa. Por otro lado, no está de más reiterar el llamado a que la Asamblea Legislativa escuche a las víctimas de forma directa y constante en todas las etapas del proceso de formación de ley. Y resulta más que oportuno hacer este llamado justo este día, en el que conmemoramos el 101 aniversario del natalicio de nuestro beato y próximo santo, Monseñor Romero. Muchas gracias.